Bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este panel que hemos llamado El rol de la educación en la formación de generaciones ecológicas. Parece ser que ya se están sumando por ahí más asistentes. Acuérdense de invitar a quien ustedes quieran. Es abierto este evento de Future Community. Pues gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a abordar el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es educación de calidad. Y lo que queremos hacer es ver su relación con la ciberseguridad, que forma parte de una serie de eventos que estamos realizando desde Future Community para poder empatar los objetivos de la Agenda 2030 con la ciberseguridad y ver cómo la ciberseguridad funge como catalizador del cumplimiento de estos objetivos. Bueno, pues les pido por favor si nos ayudan a proyectar el video de presentación. Adelante, gracias. Future Community es una comunidad interdisciplinaria que trabaja desde el campo de la innovación y la ciberseguridad para construir un mundo más seguro, sostenible e incluyente. Impulsamos el reconocimiento de la ciberseguridad como una responsabilidad compartida, un bien público, y fomentamos su integración en la agenda internacional. Cada embajador, con su propia voz e identidad, contribuye a las áreas clave de la agenda global y posiciona la ciberseguridad como catalizador para su cumplimiento. ¡Conecta los puntos! Sé el vocero del otro. Confía en el otro, abraza la comunidad. Mantente curioso, explora y juega con tu creatividad. El futuro se construye por quienes son lo suficientemente valientes para jugar con él. Bueno, pues con esta probadita de Future Community, ahora le quiero dar la bienvenida al equipo de vinculación institucional de Metabase Q, que nos van a platicar un poquito más a detalle cómo funciona Future Community. Adelante, Diego, Mariana, Sofía, Monse, Fer. Lilo, ¿quieres comenzar con la parte del CERC? Sí, claro. Platicarles un poco de dónde surge esta propuesta de Future Community. Como todos saben, tenemos un consejo de expertos en regulación y ciberseguridad. Este consejo de expertos lo que busca es tres cosas principalmente: fomentar una comunidad consciente, hacer una incidencia en la agenda pública para que tengamos un marco regulatorio sólido e innovador y finalmente hacer intercambios de cooperación internacional. Dentro de este consejo, que tiene su comité de concientización, asuntos regulatorios, educación, elaboración de documentos, decidimos que era importante que el consejo pudiera ampliar espacios y foros y diálogos donde se incorporara también otras personas que desde diferentes aristas pueden contribuir desde lo que hagan, cómo relacionamos lo que tú estás haciendo en favor de la Agenda 2030 que pueda relacionarse con un espacio digital seguro y confiable. Y ahí es donde surge Future Community. Adelante. ¿Quiénes somos? En Future Community somos una comunidad interdisciplinaria que trabaja desde distintas trincheras en el campo de la innovación y la ciberseguridad para contribuir a las metas de la Agenda 2030 por un mundo más seguro, sostenible e incluyente. Y hay muchas personas que pueden ser parte de este proyecto como un embajador. Ahora se preguntarán, ¿qué es lo que hace un embajador? Un embajador representa la confianza digital como agente de cambio para que el espacio digital no solo sea más seguro y confiable, sino que también contribuya a las áreas claves de la sostenibilidad dentro de la Agenda 2030. Cada embajador, con su propia voz e identidad, promueve la importancia de la seguridad como una necesidad social fundamental. Creemos firmemente que juntos creamos un mejor futuro, generamos conciencia y nos hacemos cargo de nuestra seguridad. La ciberseguridad como catalizador de la sostenibilidad, que además fue el título de lanzamiento de este proyecto Future Community hace una semana.
En los últimos meses ha habido un número creciente de ciberataques a infraestructuras críticas en todo el mundo, a redes financieras, sanidad y otros sistemas de red. Sin embargo, a pesar de esta prevalencia, la atención tiende a centrarse en el medio ambiente y la justicia social, mientras que la ciberseguridad se deja en manos de los reguladores y el sector técnico. Tenemos claro que la pandemia aceleró la modernización y digitalización. Esto está permitiendo que haya menos residuos, más eficiencia y mejores y nuevas formas de generar energía limpia, producir alimentos, entre otros. Todos estos avances requieren conectividad, velocidad y una gestión eficaz. Para desplegar con seguridad estos avances, la seguridad de esos dispositivos, datos y aplicación es fundamental asumir la responsabilidad compartida como sociedad para que estas nuevas inversiones resulten atractivas, beneficiosas y sobre todo sostenibles para todas las personas. Según las últimas estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, alrededor de la mitad de la población mundial sigue sin tener Internet. Las tecnologías de la información y la comunicación, así como la ciberseguridad, pueden contribuir a acelerar el cumplimiento de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto a través de la conformación de medios para suministrar bienes y servicios de gran calidad en ámbitos esenciales. En un primer ejercicio, desde Metabase Q, presentamos estos 8 objetivos de desarrollo sostenible en los cuales consideramos que la ciberseguridad es transversal para su cumplimiento. El objetivo número 3, que es vida sana y bienestar para todos en todas las edades. El objetivo 4, que es el que presentamos el día de hoy, educación inclusiva, equitativa y de calidad. El objetivo 5, igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. El 8, crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El 9, infraestructura resiliente, industrialización inclusiva, sostenible y el fomento a la innovación. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 16, sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, acceso a la justicia, instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos los niveles, y el fortalecimiento de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, ¿cuáles son los principios de Future Community? Conecta los puntos, sé el vocero del otro y conoce los puntos fuertes del otro para hacer conexiones pertinentes con dignidad y alegría. Confía en los otros y abraza a la comunidad. Mantén esta responsabilidad compartida de alimentar y proteger las conexiones establecidas con máximo cuidado y mantente curioso, explora y juega con la creatividad más allá de tus límites. Haz todas las preguntas que quieras. Los otros 3 principios que tenemos es ayudarse mutuamente a crecer. Amplía tus recursos, conocimientos y perspectivas. Sé recíproco, genera impacto y valor en tus interacciones de ida y vuelta y mantente presente, desconéctate para conectar. Disfruta y haz vínculos significativos. Los objetivos comunes es el principal, generar conciencia sobre la relevancia y el riesgo de la ciberseguridad. Construir conexiones significativas con los embajadores y entre embajadores que estén alineados a la misión de crear este futuro más seguro juntos. Convertirse en agentes de cambio para que el espacio digital sea más seguro y confiable en las áreas clave de sostenibilidad y así concientizar de que la seguridad es una necesidad humana y social fundamental. Ahora bien, ¿cómo podemos involucrarnos? ¿De qué manera podemos hacerlo? Tenemos 5 opciones para ustedes. La primera es construir la agenda de trabajo de la comunidad, conectarse a través de la plataforma web de embajadores, compartir tu voz. Nuestro podcast es un espacio en el que puedes compartir tus conocimientos de ciberseguridad, hacer talleres como el que están viendo el día de hoy, comparte tu conocimiento y acercamiento único hacia la innovación. Y por último, contribuir al newsletter. Puedes escribir columnas en nuestro newsletter. Lo que les proponemos es ser creativos a la hora de llevar el tema de la ciberseguridad al primer plano de la conciencia pública. Juntos, nuestra magnitud se multiplica. También creemos que el futuro se construye por quienes son lo suficientemente valientes para jugar con él. Y todos aquí presentes somos muy valientes. Gracias, Sofi. Y bueno, ahora esperamos que con esta presentación, al igual que nosotros, estén muy emocionados de poder sumarse al proyecto de Future Community y así empezar a activar por un mundo más seguro y confiable.
Así es, Mariana. Entonces ahora nos vamos a ir con un pequeño juego de trivia para fortalecer lo antes visto. Si nos pueden apoyar con compartir la pantalla. Claro que sí, un segundo, por favor. Ya veo aquí a nuestra audiencia muy preparada para que puedan entrar al link que vamos a poner en el chat y pongan este código. Esta idea de este juego es poder reflexionar, que hayamos como entendido bien a qué se refiere y que les hayamos transmitido bien los conocimientos sobre Future Community. Entonces, sobre aquí todo, está ya el- divertirnos muchos. Entonces, ya tienen en el chat el link que es www.kahoot.it y el PIN es 3972399. Pueden irse sumando. ¿Podemos poner el pin en el chat también, por favor? Ya está en el chat. Bien. Vemos por ahí que Rubén está, Melissa, Marta, gracias por sumarse. Carmen, Robert, Román, bienvenidos. Muy bien, pues ya vamos a dar inicio al juego. Comencemos. ¿Qué es lo que hace un embajador de Future Community? Opción en rojo, es un agente de cambio, hace el espacio digital más seguro y confiable. Opción amarilla, promueve la importancia de la seguridad como una necesidad social fundamental. Opción azul, es el representante diplomático del futuro de un país ante otro. Escoja. Muy bien, Wendy toma el primer lugar. La segunda pregunta es, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, la ciberseguridad se define como opción en rojo, las acciones, formación para proteger activos, usuarios en un ecosistema digital. Opción en azul, un sistema de defensas que no necesita armas. Y vemos cómo María sube y toma el primer lugar. Muy bien. ¿Ven? ¿Verdadero o falso? La ciberseguridad es esencial para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ustedes qué piensan?
Es correcto, la ciberseguridad es esencial en este proceso. RX sube al primer lugar. ¿Cómo me involucro en Future Community? Opción rojo, me encanta escribir y tengo mucho que compartir. Contribuyo al newsletter. Opción azul, me gusta hablar de inteligencia artificial, comparto mi voz en el podcast. Opción amarilla, tengo un proyecto que navega a través de la plataforma de embajadores, y verde, todas las anteriores. Es correcto, todas las anteriores. Hay múltiples maneras de involucrarse como embajadores y también pueden proponer las propias. La conectividad es una fuente de innovación y desarrollo social económico en el mundo. Por ello, debemos actuar desde opción en rojo, trabajar de manera aislada, opción en azul, la responsabilidad compartida. ¿Qué piensan? ¡Excelente! Siempre la responsabilidad compartida nos va a llegar más lejos. María toma el primer lugar. Estos son algunos de los principios de Future Community. Estar presente, confiar en los otros y mantenerse curioso. Opción azul, conectar los puntos y las líneas. Y opción amarilla, explorar con mi creatividad sin escuchar a los otros. Estar presente, conectar con los otros, mantenernos creativos, principios fundamentales en esta creación de comunidad. ¿A qué me comprometo al ser embajador de Future Community? Opción en rojo, a construir una agenda de trabajo con base en mis intereses y prioridades. Opción en azul, a mudarme de país y aprender otro idioma. Opción en amarillo, a pagar una cuota periódica. Opción en verde, a compartir conocimientos y encontrar en los embajadores una red de conexión. Muy bien, estas son las dos opciones correctas. Construir una agenda de trabajo y compartir con los otros. Y tenemos a nuestros ganadores. Román, tercer lugar. Robert, segundo lugar. Y en primer lugar, María. Muchas felicidades. Buenísimo, súper ágiles. Yo apenas estaba intentando abrir y ya iban en la pregunta 4. Bueno, pues ahora vamos con nuestros súper invitados especiales. Quiero darles la bienvenida y presentarles a Dariel Esquivel. Dariel nos va a hablar sobre el rol del espacio digital en la construcción de identidades de las infancias y juventudes. Dariel es un economista con más de 10 años de experiencia en actividades relacionadas con la educación financiera y la comunicación social de la ciencia y la cultura. Ha colaborado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, ha estado en el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología y en el Museo Interactivo de Economía MIDE, en donde actualmente se desempeña como coordinador de educación financiera. Además es colaborador de Metabase Q, es de casa. Bienvenido, Dariel. Adelante. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy quiero poner sobre la mesa y compartir con la audiencia algunas provocaciones en torno a la ciberseguridad, pero desde una mirada o con un enfoque de la pedagogía. Entonces, quiero iniciar con la pregunta que aparece en pantalla para que las personas que nos están viendo la puedan pensar unos segunditos en su mente. ¿Cuánto tiempo pueden resistir sin revisar el celular? Es decir, ¿cuánto tiempo pasa entre que revisan el teléfono, lo dejan y lo vuelven a revisar? ¿Serán minutos? ¿Serán horas?
incluso habrá gente que pueda resistir días sin revisar el teléfono. Me gusta iniciar con esta pregunta, o quería iniciar con esta pregunta, la charla del día de hoy, porque me parece que esta pregunta nos va a dar pie para que podamos hacer todas las reflexiones que quiero compartir el día de hoy. Y es que algunos estudios dicen que las personas no podemos resistir más de 1 hora sin revisar el teléfono, o por lo menos si no es el teléfono con las notificaciones de las diferentes redes sociales que utilizamos, por lo menos sí entrar a una computadora, algún dispositivo para poder revisar el correo electrónico. Entonces, y de esto no podemos resistir más allá de 1 hora. Y esto es un claro ejemplo de un fenómeno que se está estudiando mucho en los últimos años, que se llama hiperconexión. Y la hiperconexión es la sociedad o una sociedad con características en donde las personas que habitamos dentro de esa sociedad tenemos o sentimos la necesidad imperiosa, o sea, así muchas ganas de estar constantemente conectados a los dispositivos móviles y principalmente al Internet. Es decir, necesitamos estar revisando las notificaciones de redes sociales, necesitamos estar revisando información a través del Internet. Y esto es quizás la característica más general de la sociedad hiperconectada o del fenómeno conocido como la hiperconexión. Y esta es una de las características de la sociedad en la que vivimos en el siglo XXI y que para mí es muy importante porque nos va a permitir empezar a tejer a partir de este primer concepto, de esta primera idea, algunas de los mensajes o de las ideas que quiero compartir en el resto de la charla. Y es que miren, estas son estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones en donde nos muestran las actividades por Internet de la población de 6 años en adelante. Es decir, ¿qué cosas hacemos las personas de 6 años en adelante a través de Internet? Y las principales actividades que realizamos están uso de redes sociales, utilizamos el Internet para mirar contenidos audiovisuales de manera gratuita, y en tercer lugar tenemos actividades educativas por Internet. Estos datos son para 2019, seguramente cambió la composición de estos a partir de la pandemia y de todas las actividades a distancia que tuvimos que empezar a realizar, pero que no deberán de estar tan alejadas de estas estadísticas que se presentan en 2019. Lamentablemente no están, no está que pueda recoger datos un poco más recientes, que tenga pandemia, pero que al menos creo que nos puede dar una idea de para qué utilizamos las redes sociales. Otras de las estadísticas que quería compartir con ustedes y que también nos hablan de la hiperconexión o de la sociedad hiperconectada son las que tenemos en pantalla. ¿Quiénes son o cuáles son las personas que tenemos más probabilidades de utilizar las redes sociales o el Internet? Bueno, pues el Instituto Federal de Comunicaciones nos dice que los jóvenes, niños y jóvenes de entre 12 a 30, a jóvenes adultos de 34 años son el rango de edad que más utiliza o que más probabilidades tiene de utilizar redes sociales. ¿A qué nos dedicamos estas personas que utilizamos redes sociales? Pues principalmente estudiamos y trabajamos. Y en cuanto a la probabilidad de consumir medios o contenidos, perdón, a través de medios audiovisuales, está que nuevamente destacan el grupo conformado por estudiantes. Entonces, teniendo esta caracterización de qué personas utilizamos las redes sociales, para qué utilizamos las redes sociales, y sabiendo que vivimos en este contexto de hiperconexión, podemos entonces empezar a hablar de una sociedad que no solamente está hiperconectada, sino que también vive en un contexto de hiperrealidad. Y la hiperrealidad es también otro fenómeno que se está estudiando en la actualidad, en donde la idea principal de este concepto o de este fenómeno es que la línea que divide el mundo físico, el mundo real, por llamarlo de alguna manera, y el mundo virtual es cada vez más delgada. Y llegan algunos puntos en donde estas diferencias entre lo físico y real y entre lo
digital ya casi no se distinguen. Y por ejemplo, lo que uno de los quizás de los fenómenos más estudiados dentro de esto de la hiperrealidad es el proceso de formación de identidades de los niños y jóvenes. Entonces, los niños y jóvenes, cosa que a muchos de nosotros probablemente no nos habrá sucedido, todos los que nacimos quizás en la década, en el primer lustro de la década de 1990 para atrás, quizás no nos sucedió tanto, pero para los nacidos o los que se les conoce como la generación Z, ellos nacieron inmersos en un contexto de desarrollo de tecnologías, de redes de interconexión entre personas a través de redes sociales, a través de los medios digitales de comunicación, y que están inmersos en ese mundo y que además construyen sus identidades basados en ese mundo, en ese contexto de hiperrealidad. Y eso significa que estos niños y jóvenes de la generación Z no distinguen, o muchas veces no hay diferencias claras entre su identidad digital y su identidad real. Lo que quizás una de las frases más conocidas para resumir o para definir qué es la hiperrealidad y cómo se construyen las identidades a través de la hiperrealidad es que lo importante en la hiperrealidad no es vivir, sino enseñar que se vivió, es decir, compartir lo que se vivió. Y eso se puede compartir a través de redes sociales, obviamente, que como veíamos es una de las o de los usos más comunes que tenemos al menos en nuestro país y me atrevería a decir en el mundo del Internet. Entonces, estas dos características, la sociedad hiperconectada y la sociedad hiperrealista, nos van a empezar a detonar algunos tipos de reflexiones que a mi parecer son muy interesantes y que tienen que ver con crear contextos o espacios o ecosistemas mucho más seguros para las personas que utilizamos el Internet. Y aquí hablo desde niños y jóvenes que se están acercando a estos mundos como personas que nos hemos tenido que adaptar y personas que han nacido y han vivido y crecido en ese mundo de hiperconexión e hiperrealidad. Y acá para eso quiero hablar de una de las ideas centrales del pensamiento de el filósofo francés Michel Foucault, que él desarrolla toda una teoría en torno a el dispositivo. Y aunque no habla específicamente del dispositivo pedagógico, sí estudios posteriores a él utilizan esta idea del dispositivo pedagógico para hablar de el conjunto o ese entretejido de instituciones, de instrumentos, de acciones, de iniciativas, de propaganda que se utilizan para moldear la personalidad o moldear la forma en la que las personas aprendemos y nos conectamos con el mundo y sus cosas. Y entonces, esta idea del dispositivo pedagógico nos dice que hay un entretejido, hay un conjunto de instrumentos que van a ir moldeando la forma en la que nos autodefinimos como personas, pero al mismo tiempo van a definir las formas en las que aprendemos, las formas en las que nos relacionamos y nos vinculamos con otras personas en nuestro entorno, y van a definir también o van a moldear la forma en la que pensamos, vemos, entendemos el mundo y con base en eso planteamos nuestros objetivos y nuestras metas de vida. Entonces, esta idea del dispositivo pedagógico es muy importante y va ligada también con otros estudios ya mucho más enfocados al tema de la pedagogía, que desarrollan, por ejemplo, uno de los educadores más famosos del siglo, de la última década, de las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, que es Gardner. Él, en conjunto con Davis, escriben este libro que se llama Generación App para hablar de la generación de niños y jóvenes que se les conoce como nativos digitales, que nacieron en este entorno de hiperconexión e hiperrealidad y que moldean esto que decíamos, o que siguen estos patrones de comportamiento que decíamos, que hablábamos del dispositivo pedagógico de Foucault, en donde sus intereses, su percepción o su creación de identidad van a estar vinculadas directamente
con los medios digitales de comunicación, con los dispositivos tecnológicos y los diferentes usos que se les puede dar a esta tecnología. Y entonces, si consideramos estas ideas centrales como ciertas, como verdaderas, esta hipótesis del dispositivo pedagógico y de la generación app, entonces creo que valdría la pena que empecemos a pensar qué contenidos consumimos a través del Internet. Y quizás una pregunta, dando un paso más hacia adelante a esta pregunta, ¿cómo estos contenidos están moldeando mi identidad personal, mis intereses, mis objetivos de vida? Que creo que ahí es en donde está el punto central de las provocaciones que quiero generar el día de hoy con ustedes. ¿Cuáles son, miren, las redes sociales más utilizadas en México? La mayor parte de la población utilizamos WhatsApp, y de ahí para abajo, quizás la segunda más utilizada, obviamente Facebook, pero de ahí para abajo podríamos encontrar YouTube, Instagram, TikTok. En sexto lugar se encuentra Twitter, y de ahí, pues hasta que termine la lista, ¿no? Pero estas son quizás las más importantes porque son las que más utilizamos en México. Pero pensemos justo lo que decíamos anteriormente, ¿qué tipo de contenido podemos encontrar en este tipo de espacios o de redes sociales que además están, como decíamos, si partimos de que es verdadera esta premisa o esta idea del dispositivo pedagógico, pues cómo estamos moldeando o qué información estamos recibiendo para moldear nuestra identidad y nuestros intereses. Solamente como para ponerlo aquí sobre la mesa, ¿cuáles son los tops de YouTube en 2021? ¿Cuáles fueron en 2021? Bueno, los videos musicales en México más vistos son los 3 que tienen ahí. Los videos o los 3 videos más populares en México, los 3 que están al centro de la diapositiva, y finalmente los canales con más suscriptores en México. Y sin ánimos de entrar en detalles ni hablar o hacer una crítica de estos videos o de este tipo de contenido, porque quisiera como que esa crítica y la hiciéramos pues cada uno de nosotros, ¿no? De cualquier manera va a terminar siendo un ejercicio muy subjetivo, pero pues sí que cada quien pueda pensar cuáles son estos contenidos que estamos viendo, qué tipo de información y qué tipo de influencia estamos recibiendo para moldear nuestra identidad y nuestros intereses. Y pensando en que nosotros somos adultos conscientes, pensando en que somos personas que tenemos un poco más de capacidad de discernimiento que niños y jóvenes que están en un proceso de formación y de creación de identidad, de personalidad, en donde la influencia que reciban va a ser fundamental para poder definir su personalidad, para poder definir sus metas y sus objetivos de vida. Y esto no queda nada más en lo que digo yo. Podríamos pensar entonces que justo qué riesgos cognitivos estamos corriendo en esta sociedad. Y como les digo, no queda únicamente en lo que digo yo. Retomo un poco la tesis también de un sociólogo y educador español que se llama Johnny Yescas, y él escribe el libro Educación Tóxica, en donde desarrolla una postura bastante radical sobre el tipo de contenido que las personas vemos a través de Internet, principalmente YouTube y videos de música, porque Johnny Yescas parte de la premisa de que la música influye o es uno de los intereses principales de niños y jóvenes y por lo tanto influye de manera considerable en la forma en la que piensan, en la forma en la que se entienden y entienden el mundo, en la forma en la que se relacionan con otras personas en su entorno y la forma en la que van a entender el mundo a futuro y van a plantear sus objetivos y metas de vida. Y entonces Johnny Yescas parte de esta premisa en donde la música va a ser un factor detonante para hacer un análisis muy completo, muy complejo de cómo los videos que ven sus alumnos, él hace diferentes encuestas a los alumnos con los que trabaja, y él dice que les pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son, si encontraran la lámpara de Aladino y pudieran pedir 3 deseos, qué deseos serían? Y entonces él dice que los niños de 6 a 11 años encuestados respondieron en primer lugar riqueza. De los niños, perdón, de 12 a 14 años, responden nuevamente riqueza
Y los niños de 14 a 16 años, viajes como primer lugar, y es hasta los niños de 16 a 18 años que responden salud como primer lugar, salud para ellos mismos. Pero en segundo lugar se encuentra dinero, el uso de dinero, ¿no? Entonces nuevamente aparece este factor de dinero. Y esto es algo que destaca mucho Johnny Yescas, porque dice que esta influencia que reciben sus alumnos a través de los contenidos que observan en Internet, específicamente de los videos de música, van a marcar estas pautas y estos patrones de pensamiento y de comportamiento que presentan sus alumnos. Y dice que muchas de estas respuestas están vinculadas con los contenidos que sus alumnos ven en los videos que responden. Otra de las preguntas que hace Johnny Yescas es, ¿cuál es el video que más has visto en YouTube durante la última semana? Y entonces, en función de las respuestas que arrojan sus alumnos, Johnny Yescas se pone a analizar cuáles son los principales contenidos de estos videos que responden sus alumnos, y entre los 5 temas que más destacan de los videos que observan sus alumnos van a estar presentes temas de sexo, de dinero, de consumo de alcohol y de drogas y de infidelidad en pareja. Y entonces Johnny Yescas, que como les decía, tiene una postura muy radical, dice, estos grandes temas que están detrás de los videos que observan los alumnos en YouTube son el origen de que los niños respondan este tipo de respuestas a sus intereses o deseos personales, y al mismo tiempo van a ser los temas que van a ir guiando la construcción de la identidad personal de cada uno de los alumnos, y van a ir marcando la forma en la que entienden el mundo. Y aquí retomo un poco algunas otras ideas que ya no son solamente de Johnny Yescas, de algunos otros autores, en donde en donde se habla de un mundo líquido, en donde las personas vivimos al día, en donde tenemos intereses que son del momento, en donde tenemos relaciones que no son a largo plazo y no solamente relaciones afectivas de pareja, sino relaciones incluso que llegan a ser relaciones familiares que se rompen muy fácilmente, en donde no hay vínculos emocionales o afectivos incluso con miembros de la propia familia, mucho menos con vínculos con miembros de la sociedad, pero al mismo tiempo hay intereses muy marcados por la sociedad hiperconectada e hiperrealista. Y esos intereses marcados van a ser el sexo, el dinero, la fama y la necesidad constante de reconocimiento del otro. Es decir, yo voy a formar mi identidad y voy a verme y a aceptarme como un individuo en función de lo que los otros miren. Y ahí el poder de las redes sociales va a jugar un papel muy importante, porque ese valor lo voy a tener, lo voy a recibir a través de las redes sociales. Y el uso que yo le dé a mi imagen en redes sociales va a ser lo que me va a definir como persona. Y aquí es en donde entra esa necesidad, por eso es que existe esa necesidad de estar constantemente hiperconectados, pero además que entra este fenómeno de la hiperrealidad que decíamos en un inicio. Y bueno, ¿qué tendrá que ver todo esto con la ciberseguridad? Yo quisiera plantear entonces, ya una vez que tenemos esto en mente, estas primeras ideas, si la ciberseguridad también puede o debe abarcar los contenidos que miramos en Internet. Y con esto no quiero decir, porque para nada es la idea, que tengamos que censurar o que tengamos que limitar lo que las personas ven a través de Internet, que se tenga que crear un instrumento gubernamental regulador de los contenidos en Internet, porque para nada esa es la postura, ¿no? Sino más bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si sí la seguridad también, la ciberseguridad también abarca o puede o debe abarcar estos contenidos, porque justo quiero retomar en para ir cerrando un poco esta idea. Una de las ideas con las que iniciamos el evento el día de hoy, en donde decían que la ciberseguridad, que fue además una de las definiciones que me gustó muchísimo, es que la ciberseguridad son acciones de formación para proteger a los usuarios en los ecosistemas digitales. Palabras más, palabras menos, esa era una de las definiciones que nos compartían al inicio de la charla o de la sesión de trabajo del día de hoy, y que me gustó mucho y que quiero retomar para esto. Si partimos de que esa es una de las definiciones de ciberseguridad, entonces,
Vale la pena decir que la ciberseguridad también puede o debe abarcar estos contenidos en el sentido de crear un ecosistema mucho más seguro para los usuarios, o no necesariamente, o son cosas que están totalmente dispares. Pero quiero poner aquí sobre la mesa esta pregunta para que la podamos platicar y para que ustedes nos puedan compartir en la caja de comentarios sus opiniones, sus puntos de vista respecto de esta pregunta. Yo tengo una propuesta. Como les decía, no es que nos pongamos en la limitante de decir, pues se tiene entonces que hacer un modelo de revisión para censurar estos contenidos, porque ese no debería de ser, la censura nunca debería de ser la solución de nada. Y tampoco creo que se conseguiría mucho yendo a la censura. Lo que sí creo es que debemos de formar personas a través de procesos pedagógicos con una intencionalidad educativa, con una intencionalidad de formación que cree mentes y ciudadanos con procesos de formación en donde la educación sea disruptiva, que sea creativa, que sea diversa, que tenga bases éticas y responsables, que tenga una capacidad de análisis para discernir información, pero que sobre todo sea consciente. Y déjenme les platico brevemente de esta propuesta. En la medida en la que nosotros podamos formar personas con un pensamiento disruptivo, un pensamiento crítico, un pensamiento divergente, entonces vamos a crear ciudadanos del futuro o ciudadanos para el futuro que tengan una capacidad de análisis superior a la que tenemos nosotros para poder seleccionar el tipo de información que quieren ver y en función de esa información o de ese contenido que quieren ver, al cual se quieren sumar, entonces sí, moldear sus personalidades, pero siempre haciéndolo desde un punto de vista o desde un enfoque consciente. Y la conciencia, desde el punto de vista de la psicoeducación, tiene que ver, y de la filosofía también, tiene que ver con estar abiertos a entender el mundo, a conocer el mundo con la mayor cantidad posible de elementos que están a mi alcance para entender cómo funciona el mundo de manera responsable, de manera ética, de manera informada. Y por eso es que hablo de este proceso de educación consciente, diverso, disruptivo, en donde no solamente me sume a las corrientes de pensamiento que son afines al mío, sino que además tenga apertura para escuchar ideas distintas, que tenga apertura para replantearme mis creencias, que tenga apertura y que además tenga adaptabilidad y capacidad de análisis para definir qué cosas quiero que moldeen mi personalidad y qué cosas quiero que me definan como persona en función de mis intereses, mis objetivos de vida, y que estos objetivos de vida y estos intereses me van a llevar a tomar decisiones que sean conscientes e informadas. Y al hablar de decisiones conscientes e informadas, estamos hablando de decisiones que son responsables con los procesos de producción, que son responsables con la sociedad en la que vivo, el entorno en el que me desarrollo, pero que también sean responsables con la naturaleza y el uso de recursos naturales. Porque en función de eso, entonces sí podemos hablar de ciudadanos que están siendo ciudadanos del futuro, que están siendo ciudadanos responsables para con sus decisiones presentes y futuras, y que al mismo tiempo podemos hablar entonces sí de un uso consciente y de un uso responsable de las redes sociales y los contenidos a los que estamos expuestos en los medios digitales de comunicación. Voy cerrando la charla nada más poniendo en pantalla esta cita de José Saramago que dice que la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Y podríamos ahí modificar un poco, darnos esa oportunidad de modificar esta cita para decir que y quitar la palabra neoliberalismo, si no les gusta y no están cómodos con ella, podríamos ahí poner cualquier otra palabra como
de las que hemos estado reflexionando en la actualidad, ¿no? En esta charla, perdón, que podrían ser estos fenómenos de la actualidad como la hiperconexión, la hiperrealidad, y decir que esa alternativa a la hiperconexión, a la hiperrealidad, se llama conciencia. Y la manera en la que podamos ser, o en la medida en la que podamos ser conscientes de esos procesos y cómo estos procesos influyen en nuestra formación de personalidades, vamos a poder tomar decisiones que nos conviertan en ciudadanos de futuro, y sobre todo las personas que tenemos la oportunidad de trabajar en procesos educativos y de formación, pues formar ciudadanos del futuro. Con esto cierro mi intervención y doy paso a, pues si hubiera dudas y comentarios que quisieran compartirnos, y bueno, cederle la palabra a los organizadores para que nos puedan decir con qué vamos a continuar. Muchísimas gracias, Dariel, por compartirnos todos tus saberes. Es muy interesante conocer el rol de los medios digitales en la construcción de identidades, ¿no? No solamente de esta generación que creció con eso, adaptándose a eso, y también nosotros, cómo integramos también como comunidad, pues estas decisiones, estas construcciones, los riesgos, las oportunidades. Que estoy segura que a muchos de la audiencia les haya resonado algunos de estos conceptos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si no, si la quieren escribir en el chat, pero si no pueden preguntar, adelante. De momento no tenemos preguntas en el chat. Agradecimientos y felicitándote por la excelente exposición y el tema. Muchas gracias, Dariel. Pues ahora les quiero presentar y dar la bienvenida a una invitada también especial. Ella también es de casa, es embajadora fundadora de Future Community, Silvia Dávalos. Ella cuenta con una doble licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en Desarrollo Organizacional. Ella tiene una maestría en Desarrollo del Capital Humano por la Universidad de Anáhuac y actualmente es líder del Comité de Asuntos Regulatorios en nuestro Consejo de Expertos de Regulación y Ciberseguridad. Es experta en coordinación estratégica de la industria empresarial. Así que adelante, Silvia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Liliana. Y Dariel, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz de estar aquí compartiendo este panel contigo. Ya me dejaste pensando muchísimas cosas. Yo creo que quienes no hicieron preguntas es porque todavía estamos en el shock de la reflexión, de mucho de lo que conlleva cada una de las palabras que dijiste. Y por supuesto que cuando te escuchaba, uno de los puntos centrales para esta participación es que he tenido el privilegio de ser docente. Y mucho de lo que nos dices es esta reflexión que hacemos de la educación de calidad y de la educación que requerimos en un país como México y en todos los países, pero principalmente ahorita me gustaría centrarme en este país, en el que cuando tenemos que hacer todas estas relaciones y estas conexiones de cuál es la importancia de una educación de calidad, cuáles son los contenidos, cuáles son los desafíos que tenemos los docentes, pero que también tienen los alumnos, pero también tienen las escuelas como instituciones para poder dar todas estas herramientas, tanto físicas como de contenidos a los alumnos. Pues me llevo muchísimas reflexiones en este momento que quisiera compartir con ustedes. Uno de mucho de lo que ha dicho Dariel es que ya estamos inmersos en este mundo digital, en todas las edades. Ya nosotros, los de la generación Super Y, no somos nativos, sino que estamos tratando de incursionar en todos estos, en esta forma de habilitar nuestras competencias con el mundo digital para poder seguir en el mundo laboral, en el productivo. Pero cuando vemos desde los orígenes y vemos a los niños, a las niñas y a los jóvenes, pues hoy también tenemos otra reflexión de lo que nos llevó la propia pandemia, porque si bien ya habíamos tenido algunas instituciones públicas principalmente en las que habían estado mostrando algunos avances tecnológicos, pues solamente se habían dado como un proceso de apoyo en este proceso de enseñanza, aprendizaje, pero cuando viene la pandemia, pues nos vemos en un momento disruptivo precisamente en el que todo ese orden y calma, ¿no? En la forma de hacer las cosas, pues se ve completamente
movido, y en ese caos, siempre en este caos se dan oportunidades de aprendizaje nuevo para movernos del lugar y saber a lo que nos tenemos que enfrentar. Obviamente cuando llegamos a esta pandemia, el problema que nos vamos encontrando en la parte educativa y sobre todo en las instituciones públicas, aunque también en las privadas, a todos los niveles, es que vemos lo que era la famosa brecha tecnológica. Y si bien hay una diferenciación entre todas las, en los tipos de escuelas que hay a nivel nacional, regional, no tenemos la misma, o las mismas oportunidades ni de infraestructura, ni de calidad, ni de herramientas en algunas regiones, mientras que en otras todavía estamos mucho más rezagados, como es el caso del sureste de nuestro país. Pues entonces vemos que en esta brecha tecnológica vamos dejando a unos atrás, y cuando hablamos de la importancia de la educación y le estamos vinculando al espacio digital, pues vamos viendo cómo esta gran herramienta que es la educación para poder tener una movilidad social, y es decir, con esta movilidad social no es un concepto abstracto, o sea, la movilidad social es darle la oportunidad a las niñas y a los niños de poder escalar en la estructura socioeconómica, pero también en la laboral, también en la social. Y entonces, el gran desafío que se vieron también los docentes, y que nos vimos los docentes que tuvimos que dar clases de manera híbrida, pero otros de manera únicamente virtual, era ver cómo nos poníamos a la altura de lo que realmente requieren nuestros niñas y jóvenes, para que pudiéramos transmitir ese conocimiento. Y antes de ese conocimiento, quiero repetir algo que dijo Dariel que me parece fundamental. Aquí estamos hablando también de habilidades socioemocionales, pero estamos hablando de este pensamiento crítico, porque ahorita les voy a dar algunos datos de lo que tenemos en la parte de ciberseguridad, y es realmente preocupante que en este mundo que estamos queriendo manejar los embajadores de Future Community, que es un ambiente seguro y confiable, pues muchas veces no lo tenemos porque no hay una toma de conciencia. La única manera en que podemos tomar conciencia y podemos, por lo tanto, hacernos cargo, es tener este pensamiento crítico, es empezar a reflexionar y cuestionar, que es mucho de lo que es lo disruptivo, hacer las cosas diferente, no dejar nuestra curiosidad, seguir teniendo la curiosidad de saber qué hay más allá, qué hay detrás de lo que se dice, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo. Todos tenemos agendas personales, ¿no? Organizacionales, políticas, sociales. Hay que empezar a cuestionar toda esta información que tenemos. Y entonces aquí los docentes requerimos ser líderes distintos, líderes sociales, líderes que podamos transformar en las aulas a estos niños, niñas y jóvenes con estas características que dijo Dariel. O sea, necesitamos que se sepan que entre mayores herramientas tengan para poder afrontar la realidad que van a vivir, y olvídense de la metarealidad, la cotidianidad, cuando tengan que estar en estas relaciones personales con sus compañeros, pero también con su familia, con sus papás, con sus amigos, tienen que empezar a cuestionar qué les está influyendo en su forma de ver el mundo y qué decisiones están tomando al respecto, porque creo que esta masificación que muchas veces en este mundo digital hemos aplaudido la democratización y la masificación de la información, pero en esa misma masificación y en ese mundo colectivo que tanto estamos viviendo, vivimos temas personales e individuales de mucho riesgo. Y creo que las aulas es un espacio fundamental con el acompañamiento de los docentes para poder llevar a estos cuestionamientos, a esta toma de conciencia, qué pasa con los valores, qué pasa con la integridad y la ética. Podemos distinguir nosotros mismos en lo que está bien, en lo que está mal, aun cuando lo veamos en los influencers, ¿eh? O sea, lo estamos viendo en ellos y qué dice nuestra cabeza, porque no hay nada más disruptivo que cuestionar nuestra propia inteligencia. Si no cuestionamos nuestra inteligencia, nos quedamos en una masa
deforme y amorfa, ¿no? En la que no sabemos ni siquiera de repente quiénes somos, porque seguimos tendencias. Yo la invitación que siempre hago es que hay que romper esas tendencias, hay que cuestionarlas para saber quiénes somos nosotros mismos en esas tendencias. Entonces, en este mundo educativo, cuando queremos una educación de calidad, para mí, aquí como embajadora y como individuo, ¿no? Yo lo que digo es, hay que cuestionar, hay que hacer estas preguntas provocadoras como las que hizo Dariel a nuestros alumnos para saber qué están contestando, para saber siquiera si alguna vez hicieron esa misma pregunta, ¿no? O sea, ¿quién es este influencer para ti? ¿Qué representa? ¿Qué vacío llena en ti para que tú lo puedas seguir sin cuestionar si lo que está diciendo es real o no es real? Si viene bien a tus objetivos de vida o no. Y en estos contenidos, en este mundo educativo, sobre todo en estas instituciones que están enfocadas a los niños y niñas en un momento clave, es hablarles de la ciberseguridad, hablar de todos los riesgos a los que están expuestos, porque si no los conocemos, no podemos tomar decisiones. Si no los conocemos, no podemos ver más allá del reducido mundo en el que muchas veces nos movemos. Y no es porque sea reducido esté mal, pero parte de esta inteligencia que queremos desarrollar en los alumnos es que la perspectiva sea mucho más amplia, que sea una perspectiva en donde si vivimos un mundo global, pues, y queremos tener un pensamiento colectivo, porque nuestra participación no solamente es individual, sino que somos parte de un ecosistema, y de una serie de grupos, ¿no? El social, el laboral, el económico, el político, el deportivo, el familiar. Cuando vivimos y podemos interactuar en todos estos, tenemos que saber y tenemos la responsabilidad de transmitirle a los niños, niñas y jóvenes cuáles son. Les voy a dar algunos datos que me pasaron, que me parecen impactantes, por ejemplo, en estos riesgos que tendríamos que saber, pero no solamente ahorita por los datos que les voy a dar, sino es cuestionar qué representa cada uno de estos riesgos y saber qué rol estás jugando tú en ese riesgo y en el medio en el que te mueves. Por ejemplo, riesgos de vulnerabilidad. Tenemos que más del 50% afirma no entender el riesgo de compartir información. ¿En cuántos riesgos nos podemos meter jóvenes, adultos y adultos mayores si no sabemos cuál es el riesgo de compartir información? Y por ejemplo, en el tema de acoso, lo cual es hoy un tema muy delicado, sobre todo en la juventud, es que 3 de cada 10 recibieron fotos con contenido sexual explícito sin haberlo solicitado. Entonces, cuando estamos hablando de un ciberespacio seguro, ¿qué tan seguro puede ser si cuando nosotros recibimos algo así, ni siquiera nos cuestionamos cómo llega, por qué llega, de quién nos está llegando y qué implicaciones tendría que yo esté recibiendo contenido, o sea, fotos o contenido sexual explícito que ni siquiera tenía yo en una alerta, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás? No pasa nada y claro, cada docente tendrá este liderazgo de explicar de acuerdo al contexto, la edad de sus alumnos, y por eso es tan importante que ellos mismos se capaciten, que ellos mismas conozcan todo este lenguaje, todos estos riesgos, para que puedan transmitirlo de acuerdo a la edad. Esta forma de ir capacitando para que la pedagogía sea una forma de transmitir de manera correcta el conocimiento es fundamental, sobre todo hoy con estos niños, niñas y jóvenes que están vulnerados y vulnerables en estos espacios digitales. El fake news, que todos caemos en el fake news, es porque ya estamos tan acostumbrados y tenemos como una forma de vida que ya muchas veces hasta reenviamos una información nosotros mismos, ¿no? Que estamos en este medio, reenviamos información y nunca nos cuestionamos, ¿será fake? O sea, ¿por qué de repente solo una persona mandó en que había fallecido el Papa Emérito, ¿no?
sí o no, si era o no era, quién lo filtró, no lo infiltró, lo voy a reenviar, es responsable reenviar esa información. Entonces, ese tipo de cuestionamientos es precisamente desafiar a nuestra propia inteligencia. Yo creo que esta inteligencia, tanto emocional como intelectual, es la que constantemente nos llevaría a lugares superiores, como los decía Dariel, ¿no? Estar yéndonos a otro espacio de reflexión, y es la única manera en que podríamos empezar a resolver otro tipo de problemas, pero ayudar a otros a resolver problemas y tomar conciencia de lo que nos tenemos que hacer cargo. Y el ciberbullying, que es el famoso ciberacoso, 3 de cada 10 conocen a alguien que sufre ciberacoso. Si cuando vemos este tema en el ámbito familiar, los padres de familia estamos siempre aterrados, porque muchas de las veces que se sufre esto, una de las reacciones psicológicas y reactivas principales en los jóvenes es callarnos, es no contarle a nuestros papás, tampoco contarles, a veces se lo contamos a uno que otro amigo que no necesariamente tiene ni la madurez ni el conocimiento para saber cómo reaccionar a esto. Entonces, este es un desafío para docentes en la educación, para los padres de familia, para los colaboradores, pero sobre todo como por cada uno de nosotros, para poder influir de manera positiva en tener conciencia de estos espacios ciberseguros que realmente necesitamos. Y entonces, ¿cómo podemos avanzar en temas tan importantes como conciencia del medio ambiente y como la sostenibilidad? Y cómo vamos a poder llevarnos a todo este acceso de información que hoy tenemos a través de los medios digitales, si no empezamos por conocer estos contenidos tan importantes que los docentes tendrían que estar transmitiendo a todas las edades, porque ahora otro de los datos es que pues ya 37% de las personas de 6 años o más ya utilizan computadora. Y me refiero a que cuando estamos hablando de esta forma de educar y de formar, pues también los padres de familia tenemos una responsabilidad ahí, porque a veces queremos trasladar esa responsabilidad a los docentes únicamente y los docentes quieren trasladar esa responsabilidad únicamente a la institución educativa, pero aquí sí tenemos que trabajar de manera corresponsable. No hay manera de trabajar de manera individual. Esto es un trabajo colectivo, colaborativo, de coordinación, de co-creación, y no hay manera de hacerlo, no hay manera de hacerlo solo. Entonces, pues para terminar mis 8 minutos, que no sé si ya me pasé mis 8 minutos, es que en este acercamiento a la realidad que tenemos, a la que menciona Dariel, que yo todavía no llego a esa hiperrealidad y todavía no llego a esa metarealidad, yo en la de todos los días creo que tenemos todavía un enorme camino que hacer, todos juntos, todos los que estamos involucrados en tener un espacio digital seguro. Así que muchísimas gracias y espero haber podido hacer de esta conversación un poco complementaria a lo que dijo Dariel. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia. Realmente ha sido como un match perfecto tenerlos a los dos. Tengo algunas preguntas aquí que nos han enviado. Para Silvia, ¿cómo crees que podamos fomentar de manera colectiva que los niños, niñas y jóvenes utilicen las TICs de manera segura? Yo creo que aquí, cuando tú le dices a un niño, aquí para mí el principio de orden es que uno tiene que estar consciente de que un niño es inteligente. O sea, uno no le explica al niño como si el niño no fuera inteligente. A veces por eso nos han criticado a las mamás cuando les hablamos de no. O sea, los niños son seres inteligentes que entienden. Hay que usar el lenguaje correcto. Entonces, hay que poderlos transmitir que todos estos medios digitales, como en cualquier juego, como en cualquier acción de vida, también tiene riesgos. O sea, si patinas, te puedes caer. Le explicas. Si no te pones el casco, no te pones las rodilleras, pues te puedes lastimar. Si corres con el piso mojado,
te puedes caer y lastimar también. Así como les explicamos en muchas cosas, tanto docentes como padres de familia, ¿no? Tendrían que estarlos involucrando en que hay riesgos, porque pues muchas veces detrás de estas pantallas y estas tecnologías de la información, pues también como en las películas, ¿no? También hay malos, también hay malos, y si ustedes no los conocen y no sabes cómo moverte en este espacio, pues también tienes el riesgo de caerte, el riesgo de lastimarte y el riesgo de lastimar a otros, porque no nada más es un tema individual, sino también a otros. ¿Cómo los usas tú que puedes lastimar a otros? Que es lo mismo del ciberacoso, ¿eh? O sea, si tú no haces consciente de que tu hijo se le puede hacer muy fácil reenviar ciertas cosas o empezar a molestar a alguien como bullying y no sabe que eso no son valores de integridad y de ética, ¿no? Que eso no está bien y que está lastimando a otras personas, pues creo que es la única manera en que lo vamos a poder hacer, sabiendo transmitir cuáles son los riesgos que hay hacia la persona y hacia otros. Totalmente de acuerdo. Tengo aquí una para ambos o para quien quiera responder. Hasta ahora las videoconferencias han sido la herramienta clave para docentes en el mundo digital. ¿Han pensado cómo podríamos adaptar nuevas formas de educación que incluyan innovaciones tecnológicas y que sean accesibles para todas las personas? Yo creo que ahí también, Dariel, puedes aportar algo, pero si Silvia, tú quieres decir, adelante. Adelante, Dariel. Muchas gracias, Silvia. Pues justo, creo que ese es uno de los grandes temas de la educación actual y además es uno de los temas de innovación educativa que más se ha estado repensando a partir de la pandemia. Y aquí podríamos destacar algunas ideas clave. Lo primero es que el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene que ser uso de tecnología que complemente el proceso de enseñanza y aprendizaje en el sentido de hacer una, llamámosle clase si quieren, o conferencia, formación o lo que sea significativa para el alumno, que sea fácilmente accesible tanto para el maestro como para el alumno y que además haga mucho mejor el proceso de enseñanza o facilite el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la medida en la que las TICs puedan hacer estas tres cosas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, podremos hablar de un proceso de innovación educativa en función de las TICs. Ese es el gran reto de la educación actual, porque, claro, lo más fácil, y aquí pues es algo de lo que comentaba también Silvia durante su intervención en los minutos anteriores, cuando entramos a la pandemia, muchos de los educadores no habíamos tenido experiencia en educación a distancia. Toda nuestra experiencia había sido presencial en un salón de clases y todos nuestros desarrollos habían estado para el aula física, para la interacción cara a cara con el docente y los alumnos. Cuando transitamos a un modelo a distancia y ahora en algunos casos un modelo híbrido, pues los docentes también tuvimos que aprender a utilizar las nuevas tecnologías con fines educativos. Y entonces, la forma más fácil o lo más común que se nos ocurrió a todos fue, pues claro, hago una videoconferencia en donde presente algunas diapositivas para poder desarrollar los temas de clase y de ahí me agarro para seguirme. Eso fue quizás el camino más fácil en un principio, pero ahora han surgido diferentes herramientas que nos pueden ayudar y que pueden apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un poco lo que jugaron al inicio, este jueguito de Kahoot, pues es una herramienta que nos ayuda a hacer diferentes tipos de test que pueden servirnos como para hacer un diagnóstico, para hacer diferentes tipos de evaluaciones, pero también para hacer algún tipo de desarrollo teórico práctico a través de este tipo de juegos. Además, existen ya muchísimas otras plataformas que, como vieron, no necesitan descargar en realidad nada, que de cierta forma tienen un desarrollo tecnológico que es fácil y es accesible para la mayoría de las personas, pero desde luego no tenemos que perder de vista, que también es otro de los puntos que Silvia destacó durante su intervención,
información es la brecha digital. Y por un lado tenemos la brecha digital, ¿no? En donde va a haber zonas del país en donde, por supuesto, siguen estando con muchos problemas de conectividad, de acceso a Internet, y además la brecha de alfabetización digital, en donde las personas, tanto docentes como alumnos, tenemos que aprender a utilizar estas TICs. Entonces, es el gran tema de la educación actual, cómo intervienen las TICs dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo pronto, bueno, pues decir que justo es algo que se tiene que seguir trabajando, que ya hay mucha información al respecto, teórica, desde luego, pero también hay muchas herramientas prácticas que nos pueden ayudar a hacer todos estos procesos. Totalmente, ¿no? Aquí nos decía Gerardo, el deseo de pertenencia tiene que ver en gran medida con el contenido de lo que consumimos, ¿no? Y en cada generación los contenidos son diferentes. ¿Cómo podrían regularse el contenido para evitar el impacto en la formación de la identidad cuando mi percepción y opinión de ese contenido es muy diferente al de las nuevas generaciones? Creo que es muy interesante esta aportación de Gerardo. Esa pregunta es disruptiva y fundamental, porque ahí es cuando deben de intervenir estos grupos multidisciplinarios. O sea, es decir, esto no podemos solamente pensar que lo va a poder hacer el docente, ¿no? Tiene que haber alguien que que haya estudiado psicología, pero también el pedagogo, pero también el filósofo, pero también el sociólogo, ¿no? Para que podamos tener en estos ecosistemas y en estos grupos interdisciplinarios la visión de cada uno para saber en cada edad cómo se tiene que transmitir esa información. Totalmente. Habían preguntado por acá otra, pero me parece que ya lo respondió un poco Dariel, pero igual lo voy a mencionar, que es referente a cómo podemos disminuir la brecha para que la población tenga mayor acceso a TICs y que este se enfoque a mejor educación. Es un poco lo que decías antes, ¿no, Dariel? De la brecha. Sí, y que además digo, para disminuir la brecha tecnológica, pues tienen que haber una serie de políticas públicas en donde se construyan más redes de comunicación, en donde se construyan la infraestructura necesaria para poder conectar a todas las zonas del país, pero que además infraestructura que soporte, es decir, no solo que brinde acceso, sino que el acceso que brinde sea un acceso de calidad, en donde yo no tengo que estar esperando horas para que abra una página, un sitio de internet, o en donde yo tenga la facilidad de poder abrir una aplicación para tomar una clase en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con el tema de políticas públicas y bueno, pues digamos, creo que eso es lo que yo podría decir al respecto. No sé si Silvia tenga alguna opinión distinta. Es fundamental y por eso siempre estamos impulsando que en el presupuesto de cada año esté contemplado en el rubro de educación, pues todo esto que les puede generar las herramientas y de ventaja de generar no solamente el valor en su educación, sino esta ventaja competitiva, porque en esta brecha tecnológica y en esta brecha digital, pues vas dejando a unos más rezagados que otros. Entonces, pues es una responsabilidad fundamental del Estado mexicano contemplar dentro del presupuesto de cada año, pues de acuerdo a las necesidades que se tengan, y esta es una necesidad fundamental de infraestructura, de conectividad, de herramientas tecnológicas, de computadoras, de lo que se tenga que utilizar para que los niños, niñas y jóvenes realmente puedan tener estas herramientas para afrontar esta realidad en la que se van a estar desempeñando. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, parece ser que ya no tenemos aquí más preguntas. Recordarle a la audiencia que esta presentación está grabada, va a estar en nuestra página. Aquí les pido al equipo que puedan poner en el chat los links de Future Community, nuestro correo electrónico, pues todos los canales que tenemos abiertos para comunicarnos. Pueden también conocer más sobre Future Community, compartir la presentación. Si quieren sumarse como embajadores, también ahí pueden entrar y ver nuestra ficha de registro. Y en la información que mandaremos en días posteriores sobre lo más relevante de hoy y la grabación, también les vamos a compartir
información sobre el próximo evento. Antes de despedirnos, o más bien me despido dándoles las gracias a Dariel, a Silvia, a todo el equipo de vinculación institucional que nos hizo la presentación el día de hoy, al equipo de ASET, y bueno, gracias al Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad, al CERC por este espacio, Metabase Q por auspiciar también este evento. Entonces, sin más, ahí ya pueden ver en el chat los links, me parece que sí. Y mientras toman nota, queremos cerrar con este pequeño cápsula invitándolos al siguiente evento. Adelante, Sofía. ¿Estás por ahí, Sofía? Con la cápsula, ahí va. El futuro es hoy. Hagámoslo sostenible y ciberseguro. Future Community es la red de expertos en el campo de la innovación y ciberseguridad que contribuye a la agenda global de desarrollo sostenible por un mundo más seguro, sostenible e incluyente. No te pierdas el próximo evento este 21 de julio con el ODS 5, Equidad de Género. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias a los invitados. Ya tenemos por ahí los links, ya los puede ver la audiencia. Bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego.